Hola, qué gusto saludarte y darte la bienvenida a un capítulo más de Tiempo de Paz. A partir de este momento empezamos una serie interesante, muy profunda para tu crecimiento espiritual a la luz de las Sagradas Escrituras. Para empezar, me gustaría invitarte a que me acompañaras a tener una oración inicial para abrir la palabra de Dios. Vamos a hacerlo ahora. Querido Dios, poderoso Padre, ahora nos aproximamos a tu palabra. Tenemos la expectativa y el deseo y el anhelo de que tú puedas hablarnos a través de ella. Permítenos encontrar los pasos y los principios de la felicidad que en ella has reservado para tus hijos. Te invitamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Durante el tiempo que Cristo Jesús estuvo con sus discípulos en esta tierra, se tomó durante los primeros años de su ministerio el tiempo necesario para enseñar los principios fundamentales que habrían de darle sentido y formación a ese sueño, a esa misión de la iglesia cristiana. 3 años y medio aproximadamente Jesús trabajó con los discípulos y en ese momento previo Cristo Jesús comenzó a enseñarle los secretos de su nuevo reino. Los discípulos habían estado soñando con un reino político con características de orden imperial, de acuerdo al concepto que ellos habían tenido. Algunos esperaban un reino poderoso, un reino político que se colocara a la altura de los imperios o a la altura de lo que estaba pasando en esa época. Sucede que Cristo Jesús comenzó a enseñar algunos aspectos importantes e interesantes a través de las bienaventuranzas. Y hoy quisiera invitarte a que iniciemos un recorrido a través de las bienaventuranzas o el famoso Sermón de la Montaña, a través del cual Cristo Jesús se presenta a sí mismo, como se revela a sí mismo, revela su carácter, revela quién es, pero también le revela a sus discípulos y a los que habían de ser sus discípulos más adelante, cuáles son los secretos de la felicidad. Así que, acompáñame, vamos a leer la Biblia. Vamos a hacer un recorrido a través de las Sagradas Escrituras por este maravilloso sermón que encontramos en la Biblia titulado Las Bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña. Para lo cual vamos a utilizar como texto base el libro de Mateo, a partir del capítulo 5 de Mateo. Allí, capítulo 5 de Mateo, a partir del versículo 1, Cristo Jesús se sienta, observa las multitudes y comienza a darle forma a estas enseñanzas fundamentales. Son como las bases, son como los principios de su reino de gracia. Vamos a leer, acompáñame conmigo aquí. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí aparece este maravilloso fundamento, aquí aparecen los principios fundamentales del reino de gracia. No es un reino político, estos principios no son los principios de un reino a la altura política o de las expectativas de los apóstoles. Estos son los principios que tienen que ver con el ser del cristiano, con el ser fundamental del cristiano. Ahora, permíteme contarte una historia. Año 1885, John Pemberton se inventó una bebida
a base de azúcar, agua, un poco de gas. Y él tenía en mente el propósito de que esta bebida sirviera simplemente para quitar el dolor de cabeza. Poco tiempo después, Pemberton tomó esta bebida y la vendió por $2.300 a un equipo de abogados que hicieron el negocio del siglo. Posteriormente, Pemberton no se imaginó que su fórmula se iba a convertir en una marca mundial. Los dueños de esta nueva marca ahora la patentaron e hicieron el negocio extraordinario y comenzaron a vender la bebida a lo largo de toda la historia. Pero hubo algo interesante que estos nuevos señores tomaron con la bebida. Comenzaron a venderla y la asociaron a aspectos relacionados a las cosas buenas de la vida. El optimismo, la alegría, la felicidad. Y asociaron la publicidad con estos elementos que hacen parte de la felicidad del ser humano. Y entonces la historia nos dice que hoy esa bebida es la bebida preferida por la mayoría de las personas en el mundo, que a sus dueños le ha reportado más de $6.000 millones en ganancia. ¿Y qué es lo que hace que una bebida que no quita la sed, que no es medicinal, sea preferida por muchas personas? Exactamente, la publicidad. Ellos asociaron la publicidad con las cosas buenas, con la felicidad, con lo bueno de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad es un anhelo del ser humano. La felicidad es una necesidad profunda del ser humano. Te pregunto, ¿tú anhelas ser feliz? ¿Por qué te casas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué compras un auto? ¿Por qué compras una casa? Porque tienes deseos de un mejor bienestar, de un mejor pasar. Todos los seres humanos tenemos esa misma necesidad, queremos ser felices. En el Sermón del Monte, Cristo Jesús comienza a hablar, dichosos, bienaventurados, felices. La palabra que Jesús está utilizando aquí es lo siguiente: ustedes serán dichosos, ustedes serán felices, ustedes pueden ser bienaventurados si toman en cuenta estos principios que aparecen aquí en este sermón. En otras palabras, son los pasos fundamentales para llegar a la felicidad. Y a esto se refiere el Sermón de la Montaña. Y quizás yo quisiera llamarte la atención a lo siguiente. El ser humano busca la felicidad de diferentes maneras. Por ejemplo, el budismo dice que no puedes buscar la felicidad afuera, que tienes que buscarla dentro de ti. En contraste, otras personas creen que la felicidad está en tener cosas, en almacenar cosas materiales. Y aquí surge un problema. ¿Cuál es el problema? Si tú crees que la felicidad está en tener cosas, entonces tú vas a comenzar a acumular cosas materiales, vas a acumular dinero, vas a acumular propiedades. Pero la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿qué va a pasar cuando tengas todas las cosas materiales, cuando tengas tus casas, cuando tengas tus autos, cuando tengas todo lo que te has propuesto en la vida, pero te das cuenta que aún así tu vida no es dichosa, que aún así tu vida no es feliz, que a pesar de tener todas las cosas, todavía no hay nada que satisfaga tu alma? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, algunas personas dicen, bueno, yo no busco la felicidad dentro de mí, pero tampoco la busco en las cosas materiales, pero trato de buscarla en ser. Bueno, algunas personas tienen razón cuando dicen, la felicidad y la verdadera realización tiene que ver con lo que yo soy. Permíteme decirte que Cristo Jesús, con estos principios, en el Sermón de la Montaña, estaba hablando exactamente de la calidad de cristianos, de la calidad de persona que Cristo Jesús quería que sus discípulos fueran. Permíteme compartir contigo una vez más este texto. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra comenzó a enseñarles, diciendo. Primer principio que encontramos aquí: el camino a la verdadera felicidad
empieza cuando la palabra de Dios nos traza el camino para llegar al reino de Dios. ¿Comprendiste? El camino a la verdadera felicidad y a la verdadera satisfacción plena de tu vida empieza cuando la palabra de Dios te muestra el camino para llegar al reino de Dios. En otras palabras, lo que Jesús dice aquí es lo siguiente: serán felices aquellos que tienen como prioridad escuchar la palabra de Dios y hacen suyo las riquezas del reino del cielo. También Jesús está diciendo: serán dichosos aquellos que sienten en su corazón hambre y sed por el reino de las cosas espirituales. Serán dichosos aquellos que le dan importancia no solamente a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales que no son de este mundo, sino que hacen parte del reino de los cielos. Serán dichosos aquellos que reconocen su necesidad espiritual y buscan en Dios satisfacer esa respuesta, no en las cosas materiales. Serán dichosos aquellos que tienen un corazón puro. Serán dichosos aquellos que caminan en santidad. Serán felices aquellos que apartan la maldad de sus vidas. Serán felices aquellos que hacen la paz con sus seres queridos, porque el corazón o su corazón ha sido inundado de la paz de Dios. Serán felices, serán dichosos. Te hago una pregunta. ¿Eres tú feliz? ¿Cómo sabes si eres feliz? ¿Eres feliz en tu familia? ¿Eres feliz con tu trabajo? ¿Duermes tranquilo? ¿Duermes tranquila? ¿Lo que haces te produce satisfacción? ¿En las cosas pequeñas de la vida encuentras plenitud, encuentras alegría? O quizás eres de esas personas que se levanta, corre, trabaja, va y viene sin ningún tipo de momento para parar, para disfrutar de las cosas que te da la vida. Entonces necesitas parar. Si nada de lo que haces te produce satisfacción, entonces necesitas parar y corregir que quizás tus prioridades no son correctas. Y en este sentido, el Sermón de la Montaña tendrá que decirte a ti que el camino de la verdadera felicidad empieza cuando dedicas tiempo a escuchar la palabra de Dios, buscando el camino que te acerque a Dios. ¿Comprendes? Ahora, en esta misma medida, Cristo Jesús nos muestra que no es posible ser feliz, no es posible tener satisfacción cuando mi corazón es egoísta, cuando mi corazón no se ha acostumbrado a amar, cuando mi corazón todavía es un corazón violento, con resentimiento, con rabia, cuando no está preparado para hacer la paz, cuando mi corazón todavía está amarrado a las cosas materiales de esta tierra. Es difícil porque te vuelves egoísta, te vuelves apegada a las cosas terrenales y no logras desprenderte. Por lo tanto, habrán cosas materiales más importantes para tu vida. Te costará amar porque habrá cosas materiales más importantes. Te costará hacer la paz porque habrán cosas más importantes terrenales. Te costará buscar la santidad porque habrán cosas más importantes. Y te costará ser santo porque habrán cosas más importantes en esta tierra, porque la santidad no será para ti una prioridad. Bienaventurados, felices, dichosos. Es lo primero que Cristo Jesús enseña en el Sermón de la Montaña. Ahora, durante mi vida, yo sé que a ti quizás te habrá pasado lo mismo. En la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que nuestras prioridades no son correctas. Tú lo habrás vivido. Crees que tu felicidad está en adquirir títulos y estudios y te esfuerzas y dedicas toda tu fuerza en esto, pero cuando terminas tu etapa académica, entonces deseas sumar un nuevo título y logras un posgrado y luego un doctorado, pero te das cuenta que ahora tienes más compromiso y eres menos feliz. No tienes tiempo para la familia, no tienes tiempo para las cosas pequeñas y realmente importantes. A mí me pasó lo mismo. Pensé que en la radio, cuando trabajé en Colombia, pensé que era toda mi vida y le aposté mis fuerzas, le aposté mis energías, le aposté a todo porque pensé que mi futuro y mi vida plena estaba allí. Hasta que comencé a golpearme contra la vida
y a darme cuenta que mis prioridades no eran correctas si no buscaba dentro de ellas establecer el reino de Dios en mi vida. Entonces, fue cuando tuve que probar las lágrimas, producto de las equivocaciones, producto de mis errores, producto de una vida que se había caracterizado por buscar, por almacenar, por tener. Yo había creído que la vida feliz era de esa forma. Probé el alcohol, probé la droga y probé muchas cosas que rompieron mi corazón, que destruyeron mi vida y pusieron en riesgo mis relaciones familiares. Y entonces tuve que hacer mía la prioridad suprema. ¿Es realmente prioritario e importante lo que hago y lo que busco en esta tierra? Entonces entendí que el reino de Dios tenía que ser una realidad en mi vida para poder ser feliz. Y yo te pregunto en este momento, ¿dónde estás? ¿En qué parte del camino de tu vida te encuentras? Es posible que tú estés buscando una respuesta en las cosas materiales, en el placer, en aquellas cosas que logran satisfacer la presión de momento. Pero cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando estás con tus amigos, no eres realmente feliz. ¿Dónde buscas la felicidad? ¿A dónde se refugia tu alma? ¿A dónde se refugia tu corazón? Amigo, déjame decirte que no existe una manera distinta de lograr la felicidad a menos que Dios esté en tu vida y a menos que su palabra te esté conduciendo al reino de gracia. Te invito a mirar un poco hacia adentro de tu vida, hacia tu familia, hacia tus relaciones. ¿Cuáles son las cosas valiosas e importantes que tú tienes en este momento? Dentro de esas cosas importantes, ¿está Dios? ¿Está tu comunión con Él? ¿Está tu tiempo con la familia? ¿Está tu crecimiento personal? ¿Eres mejor que ayer? ¿Eres mejor que un año atrás? El Sermón de la Montaña es una muy linda oportunidad que Jesús nos da para que nosotros podamos reevaluar nuestras vidas, para que podamos mirar para adentro y revisar nuestras prioridades, porque aquí comienza un camino de crecimiento personal y un camino de crecimiento espiritual. Si quieres llegar al reino de los cielos, si quieres ser realmente feliz, entonces necesitas hacer tuyo los principios de felicidad que Cristo Jesús nos presentó en el Sermón de la Montaña. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Cristo Jesús. ¿Deseas tener una vida en abundancia? Acompáñame y terminemos esta reflexión a través de una oración y le decimos al Señor: Señor, queremos ser felices y entendemos que solamente la única manera de hacerlo es cuando nuestras vidas están llenas de tu presencia. Acompáñame a orar y hagamos juntos esta oración. Querido Padre y buen Dios, tú nos conoces a cada uno, entiendes nuestras necesidades, nuestras luchas, las cosas por las cuales nos esforzamos y trabajamos. Permítenos, Señor, que tu palabra sea una realidad en nuestro corazón, de manera que ella nos ayude a llegar al reino de gracia y descubrir los principios de la verdadera felicidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.